toda honra y por eso que somos hombres y mujeres que en verdad somos muy agradecidos de Dios porque Él está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, la palabra dice que Dios, ¿quién contra nosotros? Estamos contentos porque la verdad que el favor de Dios es grande, su misericordia es inmensa para con nosotros. Así Amén. que por eso mismo Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, porque Dios es valentía, Dios es poder, Dios es gloria, Dios es victoria. Todos nosotros sabemos lo que es tener miedo, todos nosotros. Creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo no conozco el miedo. De alguna manera, en alguna actitud, en alguna parte de nuestras vidas, hemos sido detenidos por el miedo. Cada uno de nosotros ha vivido una instancia del miedo. A veces cuando éramos niños, nos daba miedo la oscuridad, a veces nos daba miedo estar con mucha gente, a veces nos daba miedo cuando niños estar solos. Yo sé que algunas personas tienen miedo, parece algo que no debiera caer, pero hay algunos que le tienen miedo a los ratones. Y le tienen miedo a los ratones. Hay personas que aún pueden ser grandes personas, pero le tienen miedo a los ratones. Y el ratón es una cosa insignificante, pero hay personas que se asustan con ellos. Hay algunos que pueden tener la facilidad de poder viajar en avión, pero tienen miedo de subirse a un avión. Ese es un miedo. Algunas personas tienen miedo cuando van a inyectarlo, van a vacunarlo o le van a colocar alguna inyección, le tienen miedo a la aguja. Pero por eso le digo yo, todos nosotros en algún momento tenemos miedo. Pero hay otros tipos de miedo o fobia que son más profundos. Y estos miedos, hermanos, están dentro de nosotros. El miedo de fracasar. El miedo, hermano, de no poder comenzar nada. El miedo del rechazo. ¿Quién no ha sufrido el miedo? No nos permite hacer algo que pueda traer nada bueno a nosotros, sino que trae la crítica. El miedo, hermano, a ser criticado. O a alguien que se ría de nosotros. Eso también nos causa miedo. Hermano, hay una persona que dijo que el miedo es un estado de mente miserable y tener poco anhelo y mucho miedo. Eso es miedo, es de una mente, porque ¿dónde, hermano, el miedo actúa? En la mente. Y en la mente, hermano, cuando hay miedo, se maquinan muchas cosas muy dolorosas, muy tristes, muy amargas, cosas que retiene y paraliza al ser humano. Hermano, hay muchos tipos de miedo o de fobia. ¿Y por qué Dios quiere hablarte esta noche a nosotros de esto? Porque sabe que de alguna manera muchos de nosotros estamos detenidos por algún miedo. Miedo a qué dirán, miedo a qué va a pasar más rato, miedo a qué le va a pasar a mis hijos, miedo a qué me va a pasar si salgo hoy como está la circunstancia de la vida, miedo al fracaso, miedo a ser rechazado de alguna manera. Pero también el miedo es dañino. Y este es un espíritu, mencionado en la segunda cita que leímos, la cobardía nos paraliza y no nos permite, hermano, que hagamos las cosas que debemos hacer o nos encerramos en nosotros mismos. Es el miedo. El miedo, hermano, es cosa terrible. Y tú sabes lo que te estoy hablando. Tú sabes lo que Dios te quiere decir hoy. Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros no sigamos con estos miedos. Sea cual sea tu miedo, Dios no quiere que sigamos con eso. Y mira, escucha, nosotros le servimos a Dios porque tenemos temor de Dios. No podemos decir que es el miedo porque el miedo no nos permite obedecer a Dios cuando Él nos da instrucciones. Si yo le preguntara hoy, ¿estás viviendo una vida comprometida con Dios? Tú sabes la respuesta. Solo hay 3 respuestas, sí, no y algunas veces. Hay personas que uno le pregunta a ellos, ¿pero estás viviendo el Evangelio de Jesucristo? Y algunos pueden contestar sí, otros pueden contestar no, o algunos pueden contestar a veces. Y en las congregaciones se ve, hermano, o en el cuerpo de Cristo se ve personas que sí están comprometidas con el Evangelio de Jesucristo. Y hay personas que verdaderamente no están comprometidas. Y hay algunos, hermanos, que a veces, según las circunstancias,
se activan en las cosas de Dios. Mira, nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes con nosotros mismos. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? Hermano, la palabra dice que nosotros todo lo que temiéramos, eso va a suceder. Todo lo que tú temieras, eso va a acontecer. Pero la pregunta de parte de Dios, Dios dice, yo sé cuál es tu miedo. Y yo quiero verdaderamente hacerte libre de ese miedo. Porque Dios dice, hermano, que Él es más grande que cualquier miedo. Él es mucho más grande que cualquier miedo. Entonces, hermano, hablando acerca de lo que puede suceder o lo que está sucediendo, Dios quiere librarnos en espíritu y en verdad. Porque Dios, hermano, nos ha dado el querer y el hacer. Él nos ha dado un espíritu de poder, de gloria y victoria. Pero Él sabe y Él nos conoce. Él sabe que nosotros, hermanos, estando en esta carne, más de algún miedo nos va a paralizar en algún momento, más de algún miedo los tiene paralizados en este momento, y eso, hermano, no nos permite ver la gloria de Dios en las cosas que Él quiere ayudarnos, los quiere bendecir. Hay miedo, hermano, que nos paralizan de tal manera que la verdad de la verdad no nos permiten avanzar, y lo que está haciendo el miedo cada día con las personas, hermanas, es que nosotros seamos hombres y mujeres que no podamos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que seas honesto contigo mismo y digas, no, yo creo que Dios esta tarde me va a dar la solución para ese miedo que tengo. Yo creo que Dios va a querer hoy hacer un rompimiento conmigo. Pero tengo que empezar por la honestidad, por mí. Porque si Dios quiere hacer algo y yo no se lo permito, entonces voy a continuar viviendo en ese miedo. Y el miedo, hermano, no sirve, como dice el Señor. El miedo lo único que hace es paralizarnos. Eso es lo que hace el miedo. Y sabe, en el miedo hay angustia, hay desesperación, hay desánimo. El miedo, hermano, no es solo un demonio. El miedo viene acompañado de muchos compañeros que son terribles. Y esos adversarios, hermano, Dios quiere que esta tarde tú y yo los podamos confrontar. Porque Él nos ha hecho victoriosos en Cristo Jesús. Y ya es tiempo, hermano, que empecemos a ejercer ese lugar que Dios nos ha dado de honra, de ser hijo de Dios, hija de Dios, y que seamos hombres y mujeres, porque Él quiere que verdaderamente nosotros podamos caminar en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, ¿reconoces que tienes miedo? ¿Reconoces que de alguna manera hay un miedo que te tiene detenido? ¿Reconoces tú que verdaderamente hay un miedo que te tiene complicado? ¿Reconoces, hermano, que un área de tu vida está complicada, está en conflicto? Reconoce que esa área, hermano, puede ser por ti en lo personal o puede ser por tu entorno. ¿Cuánta gente tiene miedo, hermano? Que nunca comienza nada por miedo. ¿Cuánta gente verdaderamente tiene miedo, hermano? Tiene miedo a la muerte. Y hay cristianos que tienen miedo a la muerte. Cuando la palabra de Dios dice que aún morir en Cristo Jesús es ganancia. Pero tememos a la muerte, hermano. Hay personas que se resisten a hablar de la muerte. Y hermano, ¿sabe? Dios en Cristo Jesús tiene sujeta la muerte. La muerte no se puede enseñorear de un hijo de Dios, y ningún hijo de Dios debe temerle a la muerte. Porque Dios, hermano, tiene todo, pero todo bajo control. Dios, hermano, como decía recién, Él es más grande que cualquier miedo. Él es poderoso. Y lo más fabuloso de todo esto, hermano, que Jesús lo venció en la cruz. Déjame decirte que el miedo está vencido. Nosotros le damos lugar al miedo, pero Él está vencido, hermano, y Él no tiene ni arte ni parte con nosotros. Lo que nosotros, hermano, lamentablemente venimos de una situación cuando nacemos, donde todas esas cosas son parte de nosotros, porque hemos sido engendrados en el miedo, hemos sido engendrados en el pecado. Por lo tanto, hermano, pero ahora dice Dios que tú y yo
somos nueva criatura y que todas esas cosas viejas, hermanas, tienen que pasar y tienen que pasar. Y entonces el miedo, hermana, tenemos que ser hombres y mujeres conscientes que no nos sirve, no nos sirve. Mira, Dios te va a mostrar hombres, grandes hombres, aún bajo autoridad, hermano. Si esto del miedo está en todo círculo social. El miedo, hermano, no tiene distinción de personas. El miedo quiere actuar porque el enemigo eso quiere. El enemigo ha venido a esta tierra a infectar a todo ser humano con el miedo. Tú puedes salir y ya sientes miedo, enciende el televisor y ves tanta maldad y de alguna manera se siente miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de ir a trabajar, miedo que los hijos anden en la calle o salgan a hacer sus actividades escolares. Miedo, miedo, miedo y miedo. Porque eso es lo que ha querido el enemigo en este tiempo. Mira, había un gran hombre, se llamaba Naamán. El problema de este hombre, hermano, no era su fama, no era que era popular, aparte que era prestigioso y tenía una gran posición. O sea, lo tenía todo este hombre, todo. Pero mira, el gran problema que él tenía era la lepra. Era la lepra. O sea, teniéndolo todo, hermano, en algún momento fue contagiado por la lepra. Y toda la posición que él tenía, todo el rango que tenía, todo lo popular que tenía, todo el dinero que tenía, no le era suficiente para combatir la lepra. Y ese era el gran temor que tenía este hombre. Este era lo que quizás no lo dejaba dormir de noche. No importaba cuánto dinero tenía, pero él lo único que quería era ser sano. Pero nada de esto, hermano, lograba la sanidad. Hay problemas que Dios permite en nuestras vidas que parece que no hay forma de resolverlo. Y yo creo que Dios te está hablando como me está hablando. Yo creo que cuántos de nosotros creemos que este problema no tiene solución. Y por eso que muchas veces, hermanos, nos desanimamos, muchas veces nos condenamos. Muchas veces, hermanos, por este problema, por esta dificultad, por este miedo, hermanos, lo paralizamos. Y viene el desánimo, viene la angustia, viene la tristeza, viene el dolor, viene el enfriamiento como hijo o hija de Dios. Y esto es lo que le pasaba a este hombre. Porque, hermano, no era problema de dinero, sino que él no sabía cómo resolver este asunto de la lepra. En ese entonces, hermano, la lepra era algo terrible. La lepra te separaba, hermano, de la sociedad. La sociedad te rechazaba por tener la lepra. Y esto es para que entendamos que solo la fe en el Señor puede resolver cualquier lepra, cualquier miedo. ¿En cuál Señor? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Dios le estaba enseñando a Naamán que Él era el único verdadero Dios y que solamente a través de la obediencia a su palabra, Él podía ser sano y terminar con el miedo. Hermano, Naamán tenía tanta oposición que él podía creer en dioses y dioses. Pero con esto, hermano, Dios quería demostrarle a Naamán que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Y esta tarde Dios te está diciendo, cual sea tu miedo, cual sea tu dificultad, hay uno que sí tiene el control sobre esa dificultad, sobre ese miedo. Y ese es tu Padre Celestial. Ese es tu Dios. Ese es tu Señor. Ese es el principio y el fin. Es el que te tiene inscrito en el libro de la vida. Amén. Y se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces, hermano, él quería darle a entender a Naamán que si él confiaba en el verdadero Dios, entonces él podía tener la salida para ese miedo. Él tenía la salida para esa lepra. Y hoy Dios te dice lo mismo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es lo que te paraliza? Dios te quiere recordar esta tarde que Él es la salida, que Él es la solución, que Él es la bendición. Él es el que puede romper, Él es el que puede acabar con ese miedo, esa dificultad. Pero tienes que entender de una vez por todas
que es el único que puede ayudarte, es el único que te puede bendecir, es el único que te puede dar la salida en Cristo Jesús, es el único, hermano, que verdaderamente tiene la solución, es el único que verdaderamente, hermano, ya venció el temor, ya venció el miedo, ya venció la dificultad, porque Él es Dios y sobre Él no hay nadie y Él es todopoderoso. Entonces, hermano, la obediencia, hermano, empieza a tener una ganancia en nuestra vida. Hermano, a veces la obediencia requiere algo impráctico. Dios a veces nos pide hacer algo que no tiene sentido. Eliseo le dijo a Naamán que se lavase 7 veces en el Jordán. Hermano, ¿por qué le dijo 7 veces? Porque Dios, hermano, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos razonar. Nosotros queremos razonar con Dios. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios, pero ¿por qué Dios así? ¿Para qué Dios así? Y eso, hermano, lo único que nos trae más dificultad. Eso nos trae más problemas. Hermana, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. A Dios no hay que entenderlo. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Porque ahí en la obediencia está la ganancia, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, Dios no le dijo a Eliseo, mira, dile una vez o 2 veces que se tirara ahí al Jordán? ¿Por qué 1 o 2 veces? Porque Dios, para Dios suficiente una vez, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo 7 veces. 7 veces, hermano. Entonces, mira, ¿por qué Dios hace cosas como Él quiere? Porque ¿sabe qué? Porque Dios quiere demostrarte que Él es único. Él es único. Amén. Y a Él hay que obedecerle, hermano, porque en Él está la bendición. Y mira, escúchame esto. A nosotros también nos pasa como Naamán. El Jordán no era nada una playa la lisera. No era nada una playa de Acapulco, quizás a la vista del hombre, que se ve preciosa. Él tenía todo, hermano, para a lo mejor tener a lo mejor una piscina allá donde él vivía, o tener un mar limpio, donde a lo mejor lo hubieran dicho 10 veces, 20 veces. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros como Naamán? Nosotros miramos. Y donde miramos, hermano, vemos las circunstancias y eso nos paraliza. Y decimos, ¿por qué? Entonces, hermano, cuando Dios nos dice cosas para nuestras vidas, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Y eso ya, hermano, entorpece el proceso de Dios para nuestras vidas. Dios nos dice congregarnos. Pues, pero no hay que ser tan fanático. Puedes congregarnos, pero ¿para qué todo el tiempo? Y por eso que muchos dicen, no, y los canutos pasan congregados nomás. Ya te lavaron. No, hermano. En la obediencia está la ganancia. Entonces no dejando de congregarse, no dejando de leer la palabra, no buscando de madrugar. Y muchos de nosotros razonamos. Por eso es que no alcanzamos en nuestra vida a ver la gloria de Dios. Porque usamos la razón y no la convicción. Nosotros tenemos que usar la convicción, hermano. Entonces, ¿qué pasó con él, hermano? Empezó a cuestionar. Mira, si fallas en hacer la voluntad de Dios, te costará lo que tú más deseas. Hermano, tú no vas a lograr el propósito de Dios si tú empiezas a cuestionar la palabra de Dios. Y creo que por mucho tiempo a nosotros nos está pasando eso. Lo que nos gusta, lo que nos resulta fácil, lo hacemos. Y damos remedio, hermano, para otros. Damos la respuesta a otros. Hablamos de la palabra a otros. Pero lo que a nosotros nos cuesta, eso sí que no lo hablamos. Y tampoco lo recibimos para hacerlo nosotros. Y dice el Señor, hermano, que Él quiere ser Señor de nosotros completamente, en cuerpo, alma, mente y corazón. Y nosotros a veces, hermano, queremos limitar a Dios en nuestra vida. Y ahí está lo que somos tercos, lo que somos porfiados. Y ahí no hay ninguna ganancia. Y lo que, hermano, le estaba costando a este varón era eso. Y ya, mira, la obediencia a veces requiere algo impráctico. Dios, hermano, te va a hacer cosas que no corresponden a los ojos del hombre. Mira, cuando Jesús hizo sanar a un ciego, y mucho le parece algo, pero ilógico. ¿Qué es lo que hizo? Pescó
tierrita, barro, y lo preparó. Y tú le decís, guácala, guácala. Pero mira la fe del hombre. El hombre no vio la situación que está, sino que él quería la vista. Y todo lo que venía de Dios a través de Jesús, él lo aceptaba. Y le echó ese barrito olorosito, fragante. Y se lo puso en los ojos. Pero él tenía fe. Y bajo la fe tenía obediencia. Y el resultado de esas cosas hizo una multiplicación a favor de él. Y esa multiplicación significaba ver. Él no dijo, no, ¿cómo me voy a colocar así? No lo dijo así. Mira, esos hombres, hermano, que sí eran verdaderos amigos, sí eran verdaderos vecinos, sí eran buenos compadres, sí eran buenas amistades, tomaron al amigo, hermano, donde no podían llegar más gente, pero sí tenían fe. Tenían fe en alguien que había escuchado que se llamaba Jesús. Y tomaron al amigo, hermano, y dice que por el techo lo pasaron. Por el techo. Sí, amén. Tú y yo tendríamos esa fe, no porque podríamos cuestionar. Oye, ¿cómo se te ocurre que vamos a subirlo por el techo? No, pues lo van a decir loco, lo van a decir fanático. Pero ¿sabe qué? El amor de su amigo, el amor por su prójimo, pudo más. Ellos, ¿saben qué es lo que querían? Querían a ese amigo verdaderamente. Y querían que ese amigo pudiera ver. Y no escatimaron esfuerzo alguno para que el amigo pudiera conseguir esa bendición de parte de Jesucristo. Y yo en Jesucristo, hermana, no escatimó dar la vida por cada uno de nosotros. No escatimó, hermano, ir a la cruz. No escatimó cargar todos nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para que tú pudieras ver la luz admirable que es Jesucristo. Para que tú puedas ser hombre y mujer salva. Él no lo escatimó. Así como estos hombres, hermano, Jesús es mejor amigo todavía. Porque se entregó por ti y por mí. Pero mira, hermano, a veces Dios te pide hacer cosas y que te parecen increíbles. Mira, Moisés, ¿qué es lo que hizo? Obedeció a Dios, parecía algo increíble. Allá el faraón y aquí el mar. Y muchos de nosotros diríamos, no, yo hubiera hecho lo mismo. Otra cosa es con guitarra, hermano Ángel. Hermana Ana, hermana Nelly, otra cosa es con guitarra. ¿Por qué entonces si nosotros haría lo mismo y por qué no haces hoy lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Por qué has limitado a Dios? ¿Por qué no le estás creyendo a Dios? ¿Por qué no te doblegas a Dios? ¿Por qué? Nosotros somos muy buenos, hermanos, para querer tomar la victoria de otro. Pero Dios dice esta tarde, toma tu victoria, toma tu desafío. Tú eres con quien yo quiero tratar, dice Dios. Y hermano, te costará lo que más deseas. Mira, el deseo de Naamán era de ser sanado de la lepra. Pero cuando supo lo que tenía que hacer, hermano, para recibir la sanidad, se puso furioso. Y no entendía el por qué. ¿Sabes qué es lo que hizo? Como tú y yo, empezó a cuestionar. En realidad, el miedo resulta en tres cosas. ¿Sabes en qué resulta el miedo en nosotros? Primero, el orgullo. El orgullo. Por no reconocer, hermano, el miedo, lo ponemos orgulloso, soberbio. Sabemos que estamos mal. Sabemos que Dios nos está dando la salida, pero no la tomamos por ser orgulloso. Segundo, hermano, viene la ira, porque el orgulloso, como no quiere reconocer y le están diciendo las cosas lo mejor, se enoja. Viene en ira, o contesta mal o se da media vuelta y se manda a cambiar. Lo mismo le pasó a Naamán. Naamán se iba a ir. Se iba a ir. ¿Qué se cree? Mire, yo siendo el soldado aquí, el soldado allá, con alto rango, me viene aquí, se cree que por hermana, él no estaba viendo la solución, estaba viendo la circunstancia. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y entonces, hermano, cuando viene la ira, también viene acompañada de incredulidad. Nada viene solo.
Así es, amén. Siempre estos vienen en patota porque solo son cobardes. Así es. En patota, hermanos, se creen más, pero igual están vencidos. Amén. Lo que me pasa es que nosotros, hermanos, le damos mucho lugar. Estas cosas impiden mover de Dios en nuestras vidas. Estas cosas, hermanos, cuando no queremos obedecer a Dios, aparece el orgullo, la ira, la incredulidad, entonces es ahí cuando frenamos la mano de Dios. Es ahí cuando frenamos el dedo de Dios. ¿Y por qué, hermano? Empezamos lo mismo. ¿Qué dirán? ¿O qué pensarán? O yo quiero que Dios haga así. Olvídate de lo que diga la gente, camina en Dios y haz lo que Dios te ha dicho. Y sácate de tu mente, hermano, que Dios va a querer hacer la voluntad de un caprichoso. Dios no camina con caprichosos. Dios no camina con gente antojadiza. Dios no camina con gente malcriada, con gente soberbia, con gente orgullosa. Hay gente que dice que está en Dios, pero quieren que Dios haga lo que ellos quieren. Y por eso que van con peticiones, hermanas, vanas, con oraciones vanas, de puras palabrotas, hermano. Y van a pedirle a Dios todo lo que quieren ellos, porque son puras niñerías. Puras niñerías. Se comportan igual que niños, hermanos, malcriados. Y Dios no tiene hijos malcriados. Dios tiene hijos obedientes. Amén. Dios tiene hijos en sujeción. Amén. Hermano, el consejo sabio siempre te llevará a hacer la voluntad de Dios. Gracias a los siervos de Naamán. Porque él se iba, hermano. Él se iba. No, me voy, yo no voy a... Los siervos le dijo, no, amo, le dijeron. Y hermano, ¿sabe qué? El consejo sabio siempre te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Él pudo recibir, hermano, su sanidad. Porque ellos le aconsejaron que le siguiera haciendo como Dios le había dicho a través del profeta. Hermano, ¿cuándo tú vas a empezar a recibir la bendición de Dios? Cuando obedezca la palabra de Dios. Cuando obedezcas el consejo de tu pastor o de quien está por guía de tu vida. Cuando tú obedezcas, hermano, verdaderamente ahí vas a ver la ganancia y ahí vas a ver la gloria de Dios para con tu vida. Naamán, hermano, escuchó a su siervo, que sus siervos estaban al servicio de él. Pero sus siervos lo querían tanto, lo amaban tanto, le dijeron, amo, por favor, haz lo que te están diciendo, porque eso va a ser bueno para ti. Y hoy Dios te dice, hermano, en Cristo Jesús, obedécele a Dios, que ahí está la ganancia, ahí está la bendición. Hermano, aunque no, esto no es para entender, esto es para obedecer, esto no es para sentir, sino que, hermano, para obedecer. Muchos esperan sentir. No, hermano, si eso no es así. Entonces, hermano, gracias que esto escuchó, él pudo ver la gloria de Dios porque accionó. Hermano, y él fue sanado. Dios quiere sanarte. Quiere sanarte espiritualmente. Quiere sanarte, hermano, naturalmente. Quiere sanar tu tierra. ¿Y cuál es tu tierra? Tu ser. ¿Cuál es tu tierra? Tu interior. Hermano, el espíritu de cobardía nos hace miserables. El espíritu de cobardía nos hace miserables. El espíritu, hermano, de cobardía nos hace inefectivos. El que dirán, oye, si hago que esto, que me parece una tontera. No, hermano, no hay nada de tonto en obedecer a Dios, sino que hay bendición. El espíritu de cobardía, hermano, nos paraliza. Y es ahí cuando la gente dice, no puedo. No pueden obedecer, no pueden sujetarse, no pueden accionar. Porque es el espíritu de cobardía que lo está guiando, que ha tomado posición de su vida. Nos acuerda de los fracasos de nuestro pasado. Eso es lo que hace el espíritu, hermano, de cobardía. Lo hace vivir constantemente, cada segundo de nuestra vida, el pasado. Hermano, en el pasado fuimos pecadores. Que no teníamos, hermano, nada con Dios. Que estábamos condenados. Que no éramos hijos de Dios. Y hermano, el enemigo es especialista para hacerte vivir el pasado y así te paraliza. El pasado, hermano, que usa el enemigo, dice, tú no eres perdonado. Y tú no puedes perdonar.
porque tú sigues con odio. Es una gran mentira, hermano, que usa el enemigo. Por eso que hay mucha gente que está, pero no está. Porque si Dios, hermano, lo ha perdonado en Cristo Jesús, hay personas que todavía no creen en el perdón de Dios. Y si no crees, hermano, entonces no veremos la gloria de Dios. Hermano, el espíritu de cobardía, hermano, no lo hace vivir la gloria de Dios. Para nada. Y empezamos a acercarnos. Mírate en un espejo, hermano, y ve qué semblante tienes. Y te vas a dar cuenta, hermano, si está ese espíritu de cobardía. Porque cuando está el espíritu de cobardía, te vuelvo a decir, nos hace miserables. Y una persona, hermano, que está en esa actitud miserable, no tiene una cara alegre. No tiene un buen semblante. Hermano, lo único que quiere es estar escondido, lo único que quiere es estar que nadie le hable, lo único que está, hermano, secándose, lo único que quiere es estar metido en su cueva, y ahí ese es un espíritu, hermano, de cobardía, de miserable. Siempre, hermano, están pensando qué dirán. Si hago esto, ¿qué dirán? Si me he visto así, ¿qué dirán? Si hago así, ¿qué va a ser? Hermano, siempre están viviendo con ese espíritu. Y hermano, ese tipo de persona siempre está paralizada. Nada puede, nada termina, nada comienza. Entonces, hermano, y viví en fracaso el pasado todos los días de tu vida. Pero hermana, déjame decirte que Dios a todos nosotros en Cristo Jesús nos ha dado poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Amén. Gracias. Pero ¿dónde está eso en ti? ¿Dónde está eso en mí? Hermano, poder. Mira, ¿qué es lo que dice, hermano, la palabra de Dios? Que tú y yo todos lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén, Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? O sea, ¿qué dice Dios? Dice Dios, hermano, que tú y yo todos lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. ¿Qué dice Dios, hermano? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Hermano, tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Por lo tanto, tienes que moverte en la gloria de Dios. Tienes que caminar en la gloria de Dios. Tienes que mostrar la gloria de Dios en tu vida, hermano. Mira, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Arica y en todo el mundo. Hermano, cuando haya poder en tu vida, cuando haya amor. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque mira lo que hace el amor, hermano.